En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos a En Forma. Hoy estrenamos temporada. Estamos aquí con las pilas recargadas y aquí en el estudio pues con buena gente, buenos amigos, mejor gente. Bueno, aquí la florinata. Aquí don Chus Vaca, que con él, y decimos Chus Vaca como reclamo del Camino de Santiago. ¿No es así? Totalmente de acuerdo. Porque es como te conocen, y en fin, porque hoy iniciamos con él una sección dedicada al camino. Pero vamos a ver que va a ser tratado con seriedad. Nosotros queremos el camino auténtico, ¿verdad? Totalmente. Así es que es así, el camino auténtico fuera de folclores y de cosas raras. Y bueno, aquí ya pues el habitual fijo está en nómina. ¿Ah, sí? No lo sabía. No lo sabía, no te habías enterado, claro, es que, en fin, no te habías enterado, ¿no? No. Bueno, y nos vamos contigo, don Francisco Vela, nos vamos a Cuba, pero no a bañarnos en el Caribe. Quería decir que estamos los mismos que acabamos la temporada pasada. Exactamente. Oye, pues no lo hemos hecho a propósito, Nada. pero mira por dónde. Coincidencia. Pues claro, es que la florinata, o sea, esto es lo que yo decía, ¿no? Claro, es que somos los buenos. O sea, y no vamos por no Sí, bañarnos, ¿no? Nos vamos a Cuba, a la famosa guerra de Cuba, ese hecho tan insólito y desconocido y ignominioso, y especialmente la acción del Caney y a su protagonista, el general de brigada Joaquín Vara de Rey y Rubio. Pero bueno, empiezas dentro de un ratito porque nos tiene que poner un minutito. Cuando tú me digas. Bueno, ya vamos a comenzar corriendo porque luego se nos va. Así es que, David, comenzamos. Lo ha dicho don Francisco, nos vamos a Cuba. Sí, nos vamos a Cuba, pero básicamente nos vamos a Cuba por el personaje del que voy a hablar, Joaquín Vara de Rey. Yo llegué a este personaje precisamente gracias al conocimiento y interés que tenía en su padre y en su abuelo. Y que llegué a él porque el abuelo lucha en la guerra de independencia y en la primera carlista, el padre también lucha en la primera carlista y en la segunda, y gracias a ellos pues llegué a nuestro personaje. Eso, y que además conozco a una de las descendientes de este hombre, que es conocida, y hablando con ella precisamente me pasó con uno de sus hermanos, que me pasó el historial, en fin, una peripecia histórica interesante. Y fue cuando descubrí un poco a este hombre, porque hasta entonces, como pasa en muchos lugares y en muchas vidas, no es que lo sepas o que te enteres, es decir, que no lo comenta nadie, ni lo cuenta, ni lo habla, pues queda un poquito ahí en el olvido. Y a mí me despertó mucho interés porque la guerra de Cuba es uno de esos momentos tan trágicos de nuestra historia que duele. Estudiar, leer sobre Cuba, sobre Filipinas, como sobre Trafalgar o Rocroi y demás, duele. Duele porque te demuestra que a pesar de todo, la dignidad, el orgullo, el honor que pongan nuestros soldados, al final siempre los políticos y los reyes y estos los tienen abandonados, los tienen dejados. Y aquí en Cuba pasó eso. Cuba era una guerra que estaba a punto de ser ganada por España. Teníamos a todos los rebeldes o muertos o dispersos por la isla, les teníamos juzgados. Y solo la intervención americana fue la que acabó con todo. Una intervención totalmente filibustera, ignominiosa, degradante, que le debería dar vergüenza. Y ahora que está tan de moda que pedir perdón, que todos nos piden que pidamos perdón por nuestra época allí, pues esto debería ser los primeros en pedir perdón por lo de Cuba. Nosotros no. ¿Nosotros por Cuba? En absoluto, hombre. Cuba ha sido siempre nuestra perla del Caribe,
ha sido siempre nuestra posesión más querida porque creo que fue descubierta en el mismo primer viaje. El primer de viaje Colón, de Colón, sí. 1492, y luego en 1511 o 1502, Diego Cuéllar Sí. fue el primer, Claro, es el que sí primer que- cargo que estuvo allí, Claro. que era el vicerrato era una provincia de España, Claro, por y supuesto. tenían la sede en Ciudad de México, que hacían base para salir a descubrir toda América. El caso es que, hablando de nuestro personaje, cuando llega... Es un personaje que además que, fíjate, todos los caminos nos llevan a Manila. Es un personaje que en el año 84 pidió destino en Filipinas y estuvo en Filipinas varios años destinado al mando de un regimiento luchando contra los piratas moros. La verdad es que hablamos de toda esta época y estas guerras allí contra los piratas moros hace unos días, unas semanas. Y luego estuvo de gobernador militar en Guam, en las Islas Marianas, algo que a mí me sorprendió y me llevó una gran ilusión, porque leyendo su biografía, que hizo un descendiente suyo, te cuenta cómo eran las Islas Marianas, cómo llega ahí con mucha ilusión, con intención de poner las Islas Marianas y Guam en condiciones de vida interesantes, de defensa, y sin embargo solo estuvo 15 meses ahí. Le destinaron de nuevo, al ascender a coronel, le destinan a España. Y en España sufre un trágico hecho, que es la muerte de su primogénito, Joaquín, en un terrible accidente ferroviario. Sencillamente le arrolla el Expreso de Madrid a la altura de Ávila, de tal manera que sus restos acaban totalmente destrozados, desmembrados, y solo se le reconoce porque encuentran su carnet de identidad, su cédula de identidad, y saben que es él, pero vamos, es un palo para una persona que, claro, que es ver a tu hijo primogénito en esas condiciones. Y desde entonces, abatido, apabullado, su único interés es en volver al servicio activo. Él estaba en Ávila de gobernador militar y quiere volver al servicio activo, sabiendo que en Cuba se prepara algo. En Cuba finalmente le dan destino, porque de repente toda la lista que había de oficiales para ir a Cuba desaparece. En cuanto empieza la guerra, todos los que querían ir a Cuba a tomar caipiriñas desaparecen. Y entonces pasa enseguida como coronel, y en Cuba es donde hace toda su mejor campaña y donde al final acaban muriendo. Cuba, que llevaban desde el 95, llevaban ya los mambises y los rebeldes incordiando, pues se convierte en una guerra bastante sucia y fea. Además, las enfermedades tropicales, las malas condiciones causan en nuestras tropas más bajas que los rebeldes. Y eso es una cosa que siempre nos hemos llevado un poquito con muy mala publicidad. Parece que estaban abandonados. Y los pobrecillos, sencillamente, es que no había tampoco más medios para dotarles. Había mucha integridad, mucho pundonor, mucho interés, porque nuestros soldaditos con sus uniformes de rayadillo y sus sombreros de hippie japa, y sobre todo con sus mosquetos Mauser, dieron el callo en Cuba, dieron el callo bien dado. Y ya te digo, en el 97 estaba la guerra ganada. Había muerto José Martí, el líder espiritual de la revolución. Habían muerto los hermanos Maceo, los líderes preclaros de la revuelta. Había muerto el hijo de Máximo Gómez. Este estaba totalmente perdido por la isla, derrotado. O sea, estaba la guerra ganada y estaba únicamente a expensas de que se hiciera un tratado de paz o un tratado de autonomía para la isla, que consiguieran agradar a todos. Pero claro, eso los yanquis no podían permitirlo. Llevaban años poniendo mucho dinero y mucho interés y muchos pertrechos, armamento, munición a los rebeldes cubanos, y no podían dejarlo pasar. Entonces es cuando entran los lobbies azucareros, los lobbies de la prensa amarilla, un presidente McKinley sencillamente a olvidar, y nos declaran la guerra gracias al hecho del Maine. El Maine, que allá nadie duda, ni los más estúpidos antiespañoles dudan de que no fue un ataque español ni una provocación española. Ahora las corrientes son otras dos. La oficial, que dice que fue un accidente fortuito, y la extraoficial, que dicen que fue un acto de bandera falsa, que fue provocado y llevado a cabo por los mismos norteamericanos, que necesitaban un casus belli para declarar la guerra a España. Porque es que son muchas... Contado de una manera uniforme puede parecer una extravagancia, pero si cuentas todas las circunstancias que se dan en esa explosión, te dice: aquí hay gato encerrado, esto no es posible.
El caso es que, bueno, nos declaran la guerra, organizan un ejército expedicionario que lo mandan para Cuba, que desembarca. ¿Adivinas dónde desembarca el ejército? En Guantánamo. Ahí siguen. Ahí siguen. No, humor negro, parece. Sí. no es humor negro, está todo bien planificado. O sea, si no conseguimos nada, pero ponemos aquí un pie en la playa, aquí nos echan. O sea, que ellos ya se conocen Guantánamo desde hace años, ¿no? Claro, desde el primer día nos han vuelto a ir. Además, Lo que es que en fue España muchos años lo tuvieron como protectorado suyo los americanos. Lo que ocurre es que España no tenía en esa parte de la isla ni defensas costeras ni tropas como para parar ese desembarco, que es un desembarco, digamos, desastroso. Desembarca en mar, en un mal sitio, se les ahogan los caballos, algunos soldados, sea un desastre. Pero al final desembarcan una cantidad, el quinto ejército yanqui, de casi 12.000 hombres. Pero bueno, en aquella época es que los desembarcos no estaban como muy estudiados, ¿no? Claro, es justo en el primero que se realiza pues con un poco de técnica y bueno, totalmente exitoso, es el de Alucemas. Sí, que es el centenario. Ahora mismo, tan olvidado este y tan año ignorado. Y que nadie habla del desembarco de Claro. Alucemas, que luego sirvió de modelo para cuando organizaron el desembarco de Normandía. Sí, bueno, eso dicen, pero dicen yo que creo que es hilar mucho. Exactamente. Bueno, que lo estudiaran, de acuerdo, pero que se basaran en él. No, que se basaran, no. Porque en proporción no es lo mismo. Pero en Cuba, vamos a ver, en Cuba, pues claro, estaba... En Cuba, claro, desembarcan los marines. Los desembarcos no estaban como muy perfeccionados, exactamente, ¿no? Con bombo y platillo, porque además no hay ninguna defensa española, y enseguida se plantan en el Caney y en San Juan, que son las defensas orientales de Santiago de Cuba. Se presentan en fuerza, se presentan con mucho ánimo y mucho interés, sin saber que, bueno, pues que el soldadito español, a pesar de estar famélico, estar enfermo, con su pijamita y sus esos, tienen una instrucción estupenda, porque son todos soldados profesionales, muchos han venido de la península y están dispuestos a defenderse. Y mucho más cuando llega Vara de Rey 2 días antes al Caney para preparar la defensa. Llega con 2 días de adelanto y solo tiene 48 horas para organizar la defensa. Pero son 2 días aprovechados al máximo. Organiza un sistema de trincheras, fortifica los bloqueos, incluso el Fortín del Viso, que es un torreón que estaba medio abandonado, también lo rehabilita, lo fortifica, incluso hace creer a los americanos de que es la posición fuerte del Caney para engañarles, y los engaña. El caso es que llegan los americanos, se plantan delante del Caney con toda su soberbia y toda su prepotencia. Hablábamos antes con el general Lawton, que le dice, oh, esto en 2 horas lo tengo resuelto, si antes no se rinden estos españoles. 2 horas. 10 horas después estaban todavía luchando a cuerpo en las calles del Caney. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de casi 7.000 hombres, exactamente unos 6.800 o 6.900 para 550. Sí. O sea, una desproporción de gente increíble. El caso es que los yanquis llegan a la base de la loma del Caney, se despliegan, avanzan y de repente, pues claro, se encuentran con que de las posiciones españolas las primeras descargan de los Mauser, ese entrañable fusil de nuestra época, el famoso mosquetón, maravilloso fusil, que claro, como los americanos llevaban el Remington de un solo disparo, pues claro, no hay color. El Mauser con sus 5 tiros rápidos y una carga rápida, pues evidentemente hace una escabechina entre las primeras filas americanas, que después de las primeras descargas y las primeras bajas se pegan al suelo como lombrices al compost, y todos los intentos de oficialidad para que se levanten y avancen, dice, tú delante, por favor. Incluso hay un coronel de un regimiento que cuando insisten en atacar a la bayoneta se levanta para dar la orden y no dice ni pío, se lo abaten al segundo. El caso es que el ataque americano no avanza, porque además, como te decía, la artillería americana la han engañado más o menos y está descargando toda su potencia sobre el Fortín, donde no hay nada, ni nadie para defenderlo. Solo está la bandera española ondeando y caen en la añadaza. Y durante las primeras horas se atacan el Fortín hasta que se dan cuenta que estamos aquí bombardeando algo que es inútil y inservible. Y ahí es cuando cambia un poco el momento de la batalla.
Hasta entonces Vara de Rey había conseguido, con su presencia personal y física en cada lugar de las trincheras, mantener la moral, porque además de las trincheras muy bien ejecutadas, además, como he leído luego al estilo carlista, me llamó mucho la atención como el estilo carlista y que están a ras de suelo, las trincheras están a ras de suelo, no hay taludes delanteros para que lo hacían previsible, y desde esa posición asomar el sombrero, pegar un disparo y agacharte y nada más. Y los americanos lo sufrieron, estuvieron 3 horas pegados al terreno hasta que por fin la artillería centra su ataque sobre las trincheras, y aquí llega además el factor sorpresa y el factor determinante, que es el empleo de las primeras ametralladoras Gatling, esas que hemos visto en las películas del oeste famosas, esa que es un tubo cilíndrico con varios cañones que se acciona por manivela sobre unos grandes ejes porque pesaba un truño y era considerado pieza de artillería. Y es ese empleo de 4 ametralladoras las que hace imposible defenderse de las trincheras. El fuego constante de estas y el fuego de la artillería es lo que hace que nuestros hombres vayan cayendo poco a poco. Y cuando eso del mediodía Vara de Rey decide replegarse de las trincheras, porque están ya hay más heridos y muertos que vivos, es cuando él cae herido, también por primera vez. Una descarga de artillería le hiere las piernas, y aunque cae muy mal herido, él sigue ahí en su posición, no permite que le retiren y consigue replegarse con orden, y que es cuando ya llegan los americanos a las posiciones nuestras, cuando ya entran, ya han conseguido que no tengan ningún enfrentamiento de fuego con los españoles y llegan a las posiciones. Hay algunos cuentan que hay una lucha cuerpo a cuerpo, otros opinan que lo que hay es un repliegue español ordenado. El caso es que, como diría luego un observador sueco, estaban las calles repletas de oficiales y soldados muertos, las trincheras también. Y bueno, y en ese último repliegue, cuando ya por fin consiguen convencer a Vara de Rey, sus ayudantes, entre ellos su hermano Antonio y su sobrino Alfredo, consiguen convencerle para que han hecho ya todo lo posible, el honor está salvado y hay que retirarse. Es cuando una última descarga de artillería les alcanza a todos, los soldados que le transportan, sus ayudantes, y ahí acaba la posición. Los americanos ya toman el Caney. Les ha costado 12 horas conquistarla, esas 2 horas famosas que decían, les ha costado 12 horas, les ha costado momentos incluso hasta tétricos, porque hay un momento dado que el segundo voluntario de Massachusetts sencillamente se retira desordenado del frente, completamente abatido por el fuego español, que no son capaces de soportarlo, y solamente el interés del general de la división, general Lawton, por llevar a cabo esa acción cuando había recibido órdenes de retirarse y dejar la posición ahí más que únicamente observada, ese interés, porque sabe que si cumple esa orden se acaba de su carrera militar, porque su historia le habría sido una vergonzosa derrota ante un enemigo inferior, ¿no? Y entonces no es desobedecerla, sencillamente le hace caso omiso, por decirlo de una manera, y lanza el último ataque, que es cuando ya la artillería y las ametralladoras han conseguido destruir la posición. Ahí acaba la nación del Caney. El general Vara de Rey es enterrado ahí mismo junto con todos los oficiales y muchos soldados. Al general Lawton le entregan su espada famosa, la espada famosa de Vara de Rey y otras cosas, y al final pues la batalla acabó siendo la previa a la de Lomas de San Juan, que también tuvo un resultado muy parecido y también acabó mal, y luego pues acabó con Santiago de Cuba después del día 3, la batalla naval. Otra acción que habría que narrar y contar, porque también fue un sacrificio enorme. Desde el Museo Naval podemos contarla, ¿no? ¿Hay algo de...? Sí, claro, tiene que haber, por supuesto. Sí, aunque no me he fijado porque hasta ahora no había... es que es otra acción totalmente penosa, de estas que duelen. Es que hubo un amigo mío que escribió un libro sobre Cuba, en guerra con Estados Unidos, y me encargó 2 dibujos de 2 planos tridimensionales de las Lomas de San Juan y de la batalla de Santiago, del Naval. Y claro, cuando yo hago un dibujo de estos me documento a fondo.
y es como Trafalgar, duele leer el heroísmo, duele leer la entrega, duele leer cómo mueren, y luego duele cómo son olvidados, cómo son totalmente ninguneados. Aquí igual. Aquí por suerte el gobierno español, después de acabar la guerra y ya repatriados todos los supervivientes, a los 2 meses pidieron permiso para repatriar a los restos de los que estaban ahí enterrados. Y Vara del Rey y sus familiares y demás fueron allí enterrados con honores. Sí, los americanos, si bien sí. los políticos eran todos unos indecentes, los militares, sin embargo, a pesar, después del primer momento de Qué cosa soberbia, más rara, ¿no? Que pues sean sí. unos indecentes, esto es muy raro. Sí. Los soldados entre ellos se reconocen. Sí. Y efectivamente, cuando los americanos llegan al Caney, a Vara del Rey le entregan con todos los honores, y cuando lo exhuman para llevarlo a Santiago y luego a España, igual, los americanos se portan de manera honorable y inmejorable. Les escoltan hasta Santiago, les presentan honores. Luego así que aquí sin embargo en España, como siempre, efectivamente, Sí. como todos los repatriados Exacto. de Cuba. Y además es una dinámica, yo creo que generalizada en todos los ejércitos. Se nos olvidan a los militares, cuando quedan olvidados. recuerdo que pa' cuando siempre. hice aquellos trabajos sobre Cuba, me acuerdo que acabas muy abatido y acabas desolado. Pues me acuerdo que me acordé de las zarzuelas gigantes y cabezudos, del coro de repatriados. Sí, el Sí. coro de Y cuando repatriados. estoy muy bonito. abatido y muy Que es tan ofuscado, bonito ese coro, me lo pero pongo, muy triste. y me lo pongo, porque no deja de ser una especie como de habanera, ¿no? Y me lo pongo y me levanta la moral y dice, nada, a seguir, por esta gente, hombre, eso lo merece. Claro. Pues Vara del Rey está enterrado en el panteón de De los héroes de Cuba Filipinas, y ¿no? Filipinas, Eso, en la eso, Almudena, sí. efectivamente. Ahí. Y tiene un precioso conjunto escultórico ahí en la Avenida Ciudad de Barcelona, que me acerqué otro día a verlo. Está todo en obras. Todo. Todo en obras. Todo Tiene en obras. ese jardincillo precioso y recatado, lleno de silos y casetas. Y sin Claro que posibilidad. como quitaron el escalestri, está todo Claro, todavía, claro. no está acabado Bueno, todavía, madre hasta mía, Méndez y lo que Álvaro. le queda. Es una pena, pues está la obra está ahí arrinconada, Sí. medio tapada, están los árboles totalmente Sí, abandonados. y un poquito más atrás tenemos a David Cibrarde. Bueno, pero eso es otra historia. Es otra historia que ya de David tocaremos. y Velarde ya hablamos. Ya hablamos. Sí, por supuesto. Hace ya Hace ya tiempo. Había que hablar de Ruiz y su estatua en la Plaza del Rey, otra preciosidad de estatua. Así es que tenemos unas estatuas históricas preciosas. La estatua de Ruiz es y maravillosa. abandonadas, Sí. como la que hay al pueblo de 2 de Mayo ahí También. en Rosales, También, sí, sí. frente a Sí. ahora el templo De de Debó. antes el cuartel de la montaña. eso Pues es. ahí tenemos unos conjuntos escultóricos preciosos. Y El no mismo- conocidos, ¿eh? El No- mismo, a mí que me encanta, el más me gusta de Madrid, el que más me gusta, que es el de el general Martínez Campo en el Retiro, porque es una pieza escultórica fascinante. El escorzo del caballo, Sí. el general con ese capote, Sí, sí, es una sí, obra sí. que a mí Es me majestuoso. encanta. No, majestuoso es Sí. la de Alfonso XII, que está al lado. Bueno, no, Es- pero vamos, porque es Alfonso XII. Claro, o sea, pero está- este de Martínez Campos yo lo veo como muy, Mm. como te he dicho, majestuoso. Muy militar, es Sí. una, Sí. es una es un Mucha conjunto prestancia en la exactamente, muy pose. militar y en todo, Yo la creo cosa que del caballo. se puede hacer la ruta de los monumentos No, militares. habría que andar mucho. Sí. No, un día cada... Por zonas. Los que pillen cerca. Por zonas. Los que pillen cerca. Bueno, yo de aquí, para cerrar el tema, quisiera mandarles un saludo y un beso muy enorme a Arantxa Martínez Vara del Rey, que es la persona que conozco, tataranieta de nuestro héroe, una persona encantadora que me puso en contacto con sus hermanos para estudiar un poco la figura de su abuelo y de su padre, de nuestro héroe, que es la que a mí me interesaban. Y me acuerdo que uno de sus hermanos o sobrino o primo, no sé, escribió un libro sobre Vara del Rey, que se llama La espada de Vara del Rey, que lo recomiendo, lo recomiendo. Muy desconocido, publicado en el 2023, muy desconocido, y lo recomiendo porque es fascinante. Te demuestra más el cariño por la familia, que es algo fundamental, y sobre todo el orgullo y el honor por esa descendencia. Además es que es una familia que ha tenido una historia militar impresionante. O sea, el padre de Arantxa, teniente general del Ejército del Aire, luchó en Rusia con la 3ª Escuadrilla Azul. El padre, el abuelo,
murió en la guerra civil al frente de una bandera legionaria en el 38. Quiere decir que es una familia la que se podría hacer no uno, sino una trilogía, porque cada historial personal es una historia personal. Claro. Un tío mío está enterrado en Praga de la División Azul, ¿Ah, sí? legionario. Sí, porque toda la familia por parte de mi padre eran legionarios de Ceuta. No, y de hecho este hombre estuvo a una victoria de ser considerado un as de la aviación. Se quedó con 4 victorias. Cachilamar. Y es una cosa que pese a ideológicamente puede ser muy tachable y muy responsable, pero no, aquí la gente no iba por ideología, o no se comportaba de una manera arramblera, ¿no? No al era contrario. la ideología como es entendida hoy. Claro, exactamente. Era más bien ideales. Claro, La gente para ellos tenía sus ideales. Era casi como Eran una personas aventura, idealistas. y para esta gente que estuvo allí, el orgullo por haber estado allí. Además que la División Azul y la Escuadrilla Azul, como combatieron en lugares distintos de la guerra, son como historias apartes y distintas. Y no tienen la misma presencia o la misma prestancia. Pero vamos, los pilotos de la Escuadrilla Azul, considerados los mejores de la guerra. Eso es una época que había principios y valores fuertes y Exactamente. firmes que hoy en día pues no existe. no existe. La gente ni- iba por ni se valores, les espera. principios e ideales, no iba por otra cosa, Y yo- ni por la ideología tal y como se Exacto. entiende ahora, que es una ideología extremista, populista y revanchista. Sí. No, Y el que los tiene hoy en día luego no le entienden. no, Y es doy verdad, fe de ello. es verdad. Por eso tenemos que hacer que la gente lea un poco nuestra historia y se interese. Exacto. Y ya digo que investigue. Lo que hacer hablamos una- siempre, ¿verdad, Paco? No investigar, pero leer un poco. Leer un poquito y Leer un enterarse poco. y saber. Pero cuidado, no lean en Wikipedia, ¿eh? Eso. Que el historial de Balaguer en Wikipedia Deja mucho que desear. deja mucho que desear, Sí. efectivamente, mucho que desear. Bueno, pues aquí lo dejamos y otro día nos traéis otro capítulo, no sé Sí, lo que nos sí. van a traer. Pues mira, o bien volvemos a la Gran Independencia, a la campaña del Tajo, con la segunda presencia inglesa, o bien nos damos una vuelta por el Cabo Trafalgar, que tengo también muchas ganas de hablar de Churruca y de Gravina Bueno, y- vale, pues sí, nos Pues cuentas, a por y ello. del San nos Juan, cuentas quién fue Churruca. del San Juan de Pomuceno. Sabes que Eso. me gustan los buques de nuestra armada, me gustan con locura y pasión. Nos cuentas quién fue Churruca, Sí. que a lo mejor la gente pues no... Sí, No Churruca está- con C, no como ahora, Eso que con es. K. Estos, Ah, C&K. ahora el juego con K, Churruca. Churruca, bueno. Estos vasquitos ¿Qué hay ahora? que hay ahora, Bueno, efectivamente. no Claro. sabía yo eso. Pues nada, hacemos esto y ya nos vamos a otra historia, el Camino de Santiago. ¿Eh? Así es que hasta el próximo De día. marcha. ¿eh? Venga. De marcha. ¿Te levantas por la noche a beber agua? ¿Tienes ronqueras frecuentes? ¿Sufres de estrés y sientes la boca seca? Ahora tienes la solución, los productos de la línea Serostón para usar durante el día y la noche. Mejora tu calidad de vida con Serostón. Pídelo en tu farmacia. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Peregrinos. La mirada interior desde el Camino de Santiago. Y con esta preciosa cuña, con una locución exquisita de don Alfonso Fernández Bueno, que está aquí, profesional como pocos. Este es profesional de cuando había profesionales. Me ¿Eh? estás Pata poniendo negra. una cantidad de De años pata negra. encima Bueno, no es tanto. de cuando había... Pero tú sabes cuándo había profesionales. Ah, Si sí, nos los- remontamos a esas épocas, porque yo ahora, quitando esta emisora que es una luz en la oscuridad, en general, y no lo digo por hacer el peloteo que estoy aquí, lo digo en serio. Yo cuando me levanto, cuando me despierto,
lo primero que hago es poner Informa Radio. Acércate Sí. un poquito para acá. Que lo primero es que si no, Isaac... Pero bueno, presentamos una nueva sección. ¿Qué nos proponemos con esta sección, bueno, Chus Vaca? Aquí este es una personalidad del camino. Bueno. O sea, decimos Chus porque es como es conocido en el camino. Entonces, claro, es que es un reclamo. Claro, hay que ponerle el nombre con el que se le conoce a la persona. Y además yo creo que hemos elegido un título precioso, Peregrinos, la mirada interior desde el Camino de Santiago, porque eso es lo que queremos. Sí, salir un poquito de la banalidad de lo que es la historia típica de Santiago y tal, y profundizar un poquito en los valores de la peregrinación en el mundo jacobeo y todo lo que conlleva con ello. Que es muchísimo, porque el camino configuró España y configuró Europa. O sea, ahí vamos, tenemos para años, tenemos ahí material, ¿verdad? Desde el inicio del cristianismo, los primeros siglos de la era nuestra del cristianismo, pues ya empezó el tema de las peregrinaciones pues a tener su parte de importancia en la historia, sobre todo en la primera parte, en el siglo IV, cuando se intentó encontrar el Santo Sepulcro en Tierra Santa y la Cruz Santa, donde estaba Jesucristo, pues a partir de ahí, y luego ya todavía cogió más relevancia cuando en el siglo I, pues en Roma se encuentran las reliquias de San Pedro y de San Pablo, que ya pues eso todavía hizo más que las peregrinaciones cogieran un poquito más de auge. Y ya por antonomasia las peregrinaciones en el siglo IX, cuando ya aparecen los restos de Santiago del Monte Libedón, pues ahí es cuando ya pues la peregrinación coge su punto álgido, y es cuando ya la peregrinación a Santiago pues es una cosa increíble de gente que va. Bueno, como tú bien dices, Chus, la peregrinación es un elemento fundamental de la antropología religiosa. El acto de peregrinar pues constituye uno de los tiempos fuertes. Puede ser de la experiencia religiosa, puede ser individual y colectiva. Sí, pero la base es ir a un sitio santo normalmente donde están las reliquias de algo o de alguien. Y en este caso, la que nos toca a nosotros, la de Santiago, son los restos del apóstol. Del apóstol, que pero ahí llegamos. Allí. Es además un fenómeno universal la peregrinación, Sí. No solamente de la religión cristiana. Hay que pues recordar pues las peregrinaciones a la Meca de los musulmanes, las peregrinaciones al Ganges de los hindúes, y los budistas también tienen muchas peregrinaciones. Sí. Las peregrinaciones, o sea, lo que es la peregrinación, está presente en la Biblia. Hay que tener en cuenta que la humanidad en un principio es nómada, es decir, está en una peregrinación pues constante, hasta que ya se hace sedentaria pues con el descubrimiento de la agricultura y de la ganadería. Exacto. Pero hasta entonces la humanidad iba pues siguiendo donde estaba la caza, donde estaba... El fuego ya les ayudó mucho a tener asentamientos también. Pero bueno, en un principio, pues somos itinerantes, por decirlo así. Exacto. Y en la Biblia, pues las peregrinaciones o los peregrinos, vamos a decirlo así, porque vivían pues errantes o de un lugar a otro, típicos o esenciales, es Abraham, que abandona su tierra y vive nómada, buscando la tierra prometida, ¿no?, que le ha prometido Dios, y luego Moisés. En esa peregrinación por el desierto se pone una connotación que es la libertad. Exacto. La liberación. Y ya el peregrino por excelencia es Cristo. O sea, Cristo, Dios, que se hace peregrino para salir al encuentro del hombre. Exactamente. Eso podemos decir que el Camino de Santiago es una peregrinación para salir al encuentro de nosotros mismos. Exacto. Tú que lo has hecho tantas veces. Y además, Chus peregrina en solitario. Sí, y en invierno. Y en invierno, con lo cual, pues creo que tienes, bueno, él vamos a ver, Alfonso, yo te aclaro, es que es un experto, o sea, No. bueno, un humilde no eres peregrino. no eres un novato. No, pero un humilde peregrino que a través de la peregrinación he encontrado mi sitio en este mundo y en la vida, y me ha ayudado mucho a crecer como persona y interiorizarme mucho a mí mismo y valorar las cosas que son importantes en la vida y relativizar mucho las cosas que no tienen importancia, porque en este mundo que vivimos hoy lo que debemos es relativizar más las cosas,
porque no se puede estar todo el día aquí juzgando y pensando. Hay que dejar cosas que vayan y otras cosas que fluyan. Pero tú en esos caminos que haces tú solo en el mes de noviembre y diciembre, pues claro, ahí no te encuentras con peregrinos. Además No, es que muy vas, poco. no haces el camino típico, no haces el No. francés. Ahora- Ahora estás metido en la Vía de la Plata, ¿no? Ahora estoy en la Vía de la Plata, que empecé hace 2 años de Cádiz a Sevilla, el Vía Augusta. El año pasado fui de Sevilla a Zamora y me queda en Zamora, que este año pasaremos por todas las zonas, desgraciadamente, que se han quemado. Entonces todavía dará un plus de peregrinación más Empezarás profunda. con las edades del hombre ahí en Zamora. Las villas en Burgos hace mucho tiempo. Bueno, pero estas son otras. Sí, lo que pasa es que como vamos siempre, los que estamos todavía en edad de trabajar, llevamos los días contados y muy justos, entonces no podemos pararnos mucho. Bueno. Pero si hay un momento, pudiera ser, pero Si va a hay ser- un va a ser momento, complicado. vamos a despediros allí. Y si no iremos un fin de semana es proceso a verlas. Ah, pues sí, mira, podemos organizar un viajecito desde la cofradía. Alfonso, Eso es. ¿qué nos quieres contar? Chus, tú que conoces perfecta y profundamente el Camino de Santiago, ¿en qué punto del camino te resulta más agradable o más reconfortante parar? Eso, en cualquier camino que hagamos, eso no lo eliges tú, eso fluye de ti. Depende de la sensación que lleves ese día, cómo vayas caminando, cómo te hayas levantado, cómo hayas dormido. Es un cúmulo de sensaciones que la persona va transmitiendo. Por ejemplo, a mí donde más me gusta y donde la gente no suele gustarle, para mí el mayor punto de meditación y de encontrarme a mí mismo y donde me gusta pararme es en la meseta, porque ahí es donde la persona se reencuentra a sí mismo, en la lejanía que el horizonte con la tierra se junta con el cielo. Ahí es donde la persona introspectivamente es cuando más piensa en sí mismo, se pone sus ideas claras, mira hacia adentro, porque cuando vas por un bosque, un monte de carballo, de robles... O de Carballo, sí, sí. Carballo, porque muy asturiano. él tiene su vena Sí, mi mujer es gallega. Ah, bueno. Por eso Entonces, dice por lo eso me de, lo de sale. Carballo, que claro, también es Sí. en Asturias. En Eso Asturias el es. roble es el Carballón. Eso. Y entonces a mí me Más gustan a esos... los obetenses, perdón. Le llaman del carballones. fútbol, Sí, los de Gijón le carballones. llaman los carballones. Eso. No todo el mundo le llama son Bueno, carballones. la Y el mayoría. dulce típico, que es exquisito, es el Carballón. Eso es. Un pastel riquísimo de almendra, yema. Hay una pastelería cerca de Camilo la plaza. de Blas, la de plaza Blas es el que está crea. buenísimo. Camilo de Blas es el que crea el Carballón para una exposición. Y bueno, luego lo hacen todos. Hay carballones y pastelerías que lo hacen muy rico, porque la pastelería en Oviedo es muy Es buena. buena. Pero bueno, hay que seguir nuestro Bueno, camino, y ¿eh? contestando lo que te decía, para mí es el punto clave, ahí donde la persona tiene, como son rectas interminables, es donde la mente tiene sitio para desconectar y concentrarse en lo que quiera, o quedarse en blanco, hay veces que te quedas en blanco. ¿eh? No sé, ¿estás hablando de Castilla-León? La meseta, o- Palencia, hablamos del camino francés, que es el más Bueno, conocido sí. y es el que más Sí, sí. Bueno, la que- gente conoce. Castilla, Porque, que por ejemplo, yo he sido un tardío descubridor de lo que es el mundo castellano. In situ, hace poco tuve la ocasión de estar con Carmen en Arévalo y la verdad es que es Sí. una maravilla. Yo La lo semana recomiendo, que viene yo lo tenemos a recomiendo. Ricardo. Tenemos a Ricardo con la visita nocturna, que es algo maravilloso. Yo Sí, te lo yo lo pasaré a ti. recomiendo Por ya. si el año que viene hacemos grupito, este año ya fue así muy precipitado, por si Bien. hacemos grupito, porque es digno de ir. Eso te digo. Pero bueno, sigamos Vamos. con lo nuestro. Y ya para terminar contestando lo que me preguntabas, pues ponemos la meseta castellana del Camino Francés porque es la más conocida y tal. Pero, por ejemplo, no tiene que envidiarle nada a la que he hecho yo el año pasado, que es todo Badajoz, todo Cáceres. Y todo Salamanca y la parte de Zamora que llevo, que esos son mesetas interminables. de Porque largas. al que esté escuchando que no sepa estas cosas, el Camino de Santiago tiene ramificaciones desde todos los puntos de España. Exacto. Sí, bueno, eso ya lo vamos viendo, porque vamos Sí, a sí. ir. No, Eso no, digo, no no quiero digo, adelantar nada. Vamos. Las ramificaciones Yo son, lo dejo ahí. como están catalogadas, porque hay muchos que están ahora que lo quieren oficializar, pero más o menos las dos vertientes son caminos históricos y caminos tradicionales. Pero esto eso ya nos tocará. nos tocará Ahora en otro estamos momento. con las peregrinaciones y sus orígenes. O sea, en Roma, la época de Roma, pues los cristianos estaban perseguidos, entonces no había lugares de culto a los que peregrinar, no podían peregrinar. Pero ya con la paz de Constantino comienzan las peregrinaciones a Tierra Santa y a las tumbas de los mártires.
Bueno, la Edad Media pues ya es el esplendor, la edad de oro de las peregrinaciones. Roma, Jerusalén, y aquí aparece pues Santiago de Compostela, que significó la legitimación de la reconquista cristiana de España, o sea, el reino Astur. O sea, el reino de Asturias se consolida con el descubrimiento de los restos del apóstol y el inicio pues de esa ruta de peregrinación, y fue pues como un espaldarazo a aquella situación tan complicada que vivían ahí en la cordillera cantábrica aquellos bravos guerreros que se batían ahí el cobre. Ahí. Bueno, el peregrino, peregrinus, esta palabra le gusta mucho a Chus, que es un adjetivo que se sustantiva en el peregrino, derivado del verbo peragrare, qué mal, pero bueno, que significa recorrer, recorrido largo y lejano. Exacto. Los testimonios y los gestos del peregrino significan una espiritualidad determinada. Señala el carácter transitorio de las situaciones humanas, es decir, todo es transitorio y todos estamos en camino. La vida, pues es un camino, ¿no? Proclama el desprendimiento interior y la conversión. El gesto más radical en la vida de un hombre, hasta implicar el nacimiento de un nuevo hombre. Claro, el hombre que se convierte... Eso es el nacimiento de un nuevo hombre. Exactamente. En el camino nos convertimos, nos encontramos, renacemos, ¿no? Sí, lo que pasa que hay una observación que muchas veces la gente no se da cuenta, que viene también de los alquimistas de la antigua época y de los antiguos órdenes militares, templarios, bueno, muchísimas cosas. Y además, también viene de los celtas, que es si lo analizamos, es la transformación del hombre, pero en el mismo día. O sea, cuando sale el sol por el este, el hombre nace, va andando, va caminando y tal. Y a medida que el sol, y cuando ya se mete por poniente, por el oeste, es la muerte de ese hombre. Y con el nacimiento del nuevo sol al día siguiente, nace un nuevo hombre, una nueva persona. Eso es un camino, sobre todo para las antiguas religiones, es una transformación de la persona. Mismamente los canteiros en Galicia pues tenían que hacer la transformación desde lo más básico, de que fueran maestros canteiros, y en Noya hay un museo muy interesante para verlo, y la transformación era de pasar de aprendiz a maestro canteiro. Se tenían que meter, tallaban su propio sepulcro de piedra y se metían una noche, y al día siguiente moría el aprendiz y nacía el maestro cantero. Claro. O sea, en casi todas las vertientes es la transformación del hombre que muere, o la persona que muere cuando el sol cae, y el renacimiento de la persona al día siguiente. O sea, una transformación. Es una simbología sin par. Y seguimos. Sí. La espiritualidad del camino, vivir el camino, esto se dice mucho, los peregrinos, ¿verdad? Sí, lo que pasa que hoy en día, pues eso, estamos en el mundo aunque la peregrinación, lógicamente, no es el medievo. En el medievo se hacía porque no tenían dónde vivir, no tenían nada, eran analfabetos, incultos, no tenían cultura, y entonces era lo único que conocían, y era una salida a esa vida a lo mejor tan pobre que tenían en sus lugares de origen, y hacían esa peregrinación hasta Santiago, que es la que nos toca a nosotros. Y ahora que se habla de las mochilas que se mandan, allí llevaban un zurrón, el que llevaba un zurrón, o no llevaban nada, y si pasaban un carromato se subían y le llevaban. O sea, todo. Y si no pasaba, pues seguía. Claro, todo. O dormían al raso. O sea, esto lo que quiero ir es a la connotación de que cuando nos queremos poner, vamos a generalizar, para que nadie se sienta ofendido, cuando nos queremos poner estos tan puristas, el mundo no es así. Cada uno debe hacer como quiere y como pueda, que es lo que se suele decir, el camino a su manera. Pero hay que adaptarse a los tiempos que tenemos ahora y a todo. Y como todo en cualquier época de la vida, hay que mirar la época de la vida con las gafas del momento. No podemos ver la peregrinación del medievo con la gafa de ahora, porque no tiene nada que ver. No, bueno, es distinto. Entonces, pero claro, aquí lo que hacemos, pues digamos que decir... Y eso es una cosa que la gente pues no entiende. Entonces, claro, al final
la peregrinación es la que hace uno a sí mismo, con o sin mochila o corriendo y tal, pero que busca en su interior una respuesta que esté buscando, o un cambio en su vida, o una transformación de su persona que necesita cambiar para mejorar en su vida, que esa es la base, es la transformación de la persona, y sobre todo que nos haga ser buenas personas y ayudar al prójimo, que eso es la peregrinación y lo que es el Camino de Santiago, la fraternidad entre hermanos, de tratarnos como hermanos y ayudarnos, porque de nada sirve que en el camino seamos todos muy amigos y tal, y nos ayudemos y nos cuidemos, y luego estemos, por ejemplo, aquí en Madrid, donde yo vivo, y estemos en un paso de cebra, se caiga una persona y la miremos y pasemos de lado. Entonces, o sea, postureo los mínimos. Eso... No, pero a mí lo que me gusta, pues este aspecto de la peregrinación y del camino, que es un símbolo de la condición itinerante. Claro. Que ahora esto de itinerante, lo efímero, no tiene como... Aquí creemos que estamos aquí. Hay una frase que me parece un poco, no sé, absurda, que se dice mucho, dice, pues tal cosa, la que se ha venido para quedarse, ¿no? Aquí nadie viene para quedarse. Exactamente. Todos nos vamos en un momento u otro. O sea, nadie viene, esta seguridad, esto ha venido, no, aquí nada. Esperemos nada. que alguno se vaya antes de lo previsto. Bueno, claro. Ya, pero bueno, nadie todo es viene. Transitorio. Todos pasamos y es así. Entonces, eso es ese aspecto del camino, yo creo que tiene que hacernos reflexionar en Y además, en este momento. Y más en la época que vivimos en la época de la tecnología, del aquí y ahora. O sea, decimos una noticia y al minuto ya la siguiente la solapa y no existe, y no pasó. O sea, ya se olvida. Y vivimos en ese mundo de acelerado. Entonces, el camino es la pauta que te da eso, de ir tranquilo y poder lo que antiguamente se hacía, que era hablar con las personas, tener una conversación, interactuar, que en los tiempos que vivimos de la tecnología y el dichoso este, que es el que tiene el poder en la mano, lo controla todo, y entonces en el camino pues se magnifica más y se puede aprovechar eso. Por eso cuando volvemos estamos ya pensando en ir al siguiente y prepararlo, porque estamos tan a gusto, salimos de la base de confort, ¿no? De la zona de confort nuestra, de este día a día, de que lo tenemos todo organizado, todo, aunque vivamos muy rápido, pero en el camino te da eso. Y yo lo que digo, que el camino, porque hoy en día se lleva tan estructurado, y una cosa es que tú lleves tus etapas controladas por los días, porque los que estamos en edad de trabajar, obviamente tienes que tener preparado el regreso para volver a tu casa y volver al trabajo, pero el camino hay que hacerlo dejándolo fluir, lo que salga y salga. Si yo tengo previsto llegar a un pueblo que está a 25 kilómetros y me quedo en el 15 porque he visto un paisano, he visto algo que me ha gustado, pues me quedo. ¿Por qué tengo que seguir? ¿Porque tengo que dormir allí? No, hay que dejar. Un monumento histórico que te llama la atención. Lo que sea, no llevarlo tan planificado y tan encorsetado, porque el camino al final es una metáfora de la vida. Tú te levantas por la mañana, hace sol, llueve, comes, descansas, ríes, y es así, o sea, no se puede llevar todo, y hay que dejar un poco al azar y que salga la cosa como salga. Yo, obviamente, cuando vamos en invierno, los peregrinos que vamos en invierno y los recorridos, yo, por ejemplo, yo nunca he reservado, y ahora menos, pero claro, cuando son épocas así de invierno y ves un poco la etapa, lo único que te informa es de llamar a un sitio y decir, por ejemplo, preguntarle, ¿está usted abierto? Sí. Vale, no, simplemente saber si está abierto, por si llego, para poder tener fonda. Claro, no te vas a hacer 60 kilómetros si no hay nada por medio, en medio de la nada, pues simplemente eso. O sea, no encorsetarte a decir a una persona, sí, no, que voy a llegar, no, si llegas bien y no. ¿Está usted abierto? Perfecto. Y a ver si estás de acuerdo con esto que voy a decir ahora, de tu experiencia personal, ¿no? Si coincide. La peregrinación sigue siendo un misterio. Siempre, porque no sabes si lo haces como se debe hacer la peregrinación, peregrinando con tus valores, con tus principios. Ya no te voy a decir en un sentido religioso, porque en la época que vivimos hablar de religiones y tal parece que hasta está mal visto, pero bueno, digámoslo espiritualmente, ¿vale? Si tú te dejas fluir por el camino y en tu caminar que te sorprenda, claro que es un misterio. Como la vida misma, tú no sabes lo que te va a pasar. Entonces hay que llevar esa
esa pequeña esencia y sobre todo de humildad, de escuchar al camino, de cuando te hable alguien, ser humilde, escuchar el entorno, lo que te habla, y entonces día a día te puedo garantizar que te va a sorprender siempre el camino. Eso a los oyentes garantízaselo, que son los que tienen Sí, que sí, sí, sí. Y dejar que fluya, que no vayan corriendo ni encorsetados y ya está. Y los caminos, con todo respeto, además eso es un estudio antropológico y neurológico, que el cuerpo humano en 5 días no coge todavía lo que es una desconexión, tiene que ser mínimo de 7 días para arriba. Bueno, y como ya nos está avisando David, pues vamos a hablar un poco de Santiago, porque hay que saber quién fue Santiago Apóstol. Bueno, pues Santiago... Que era Santiago, a ver, yo te digo, Santiago el Cebedeo el Mayor, miembro de una familia de pescadores y hermano de San Juan Evangelista. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesucristo, siendo testigo de la transfiguración en el monte Tabor, la oración en el huerto de los Olivos y la aparición de Jesús resucitado en la orilla del lago Tiberiades. En la labor evangelizadora que emprenden los apóstoles después de la resurrección de Cristo, le corresponde el Finis Terrae, hecho documentado, entre otros, por los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, esa joya maravillosa. La tradición cuenta la venida de la Virgen en carne mortal a Zaragoza, sobre una columna sostenida por los ángeles para apoyar y animar al apóstol Santiago, dando lugar a la veneración de la Virgen del Pilar. Después, Santiago regresa a Jerusalén, siendo decapitado por orden de Herodes Agripa II hacia el año 44. Dos de sus discípulos, que hay que saber por qué llegan aquí los restos, Atanasio y Teodoro, serían los encargados de trasladar sus restos en una embarcación por el mar hasta Galicia, donde lo enterrarían, extremo documentado en el martiriologio de Fioro, arzobispo de León, de fecha algo posterior al descubrimiento del cuerpo del apóstol. En el siglo IX, unos sucesos extraordinarios como la revelación al ermitaño Pelayo y la estrella que se situaba en un campo son puestos en conocimiento de Teodomiro, obispo de Ira Flavia, que localiza una tumba con los restos de Santiago el Mayor. La certeza del descubrimiento constituyó el fundamento de consolidación del reino Astur como legítimo heredero del visigodo de Toledo, una inyección de moral, como hemos dicho antes, para aquellos bravos guerreros que se batían el cobre en aquellas montañas. Alfonso II, no puedo dejar de nombrarlo, rey de Asturias, fue el primer peregrino y creador del camino primitivo desde Oviedo. Quien va a Santiago y no va al Salvador, visita al siervo y se olvida del Señor. Construyó una pequeña capilla en el lugar del hallazgo, que luego agrandaría pues Alfonso III, cuando ya pues las peregrinaciones pues fueron aumentando. Y en el año 1000 las peregrinaciones a Santiago experimentan un incremento progresivo y constante. El carisma del camino impregnó todos los ámbitos de la sociedad medieval, desde el espiritual, político, social, económico y cultural. Por eso yo siempre digo que el Camino de Santiago configuró España y configuró Europa. Es tan importante como todo eso. Fue la vía de comunicación con el exterior, con Europa, como hemos dicho, dando lugar a la construcción de infraestructuras, calzadas, puentes, servicio a los peregrinos como albergues y hospitales, vía de penetración del románico y del gótico, paso de mercaderes y artesanos, en aquellos difíciles tiempos de lucha contra los musulmanes, convirtiéndose en el tercer lugar de peregrinación de la cristiandad, después de Roma y Jerusalén. Venga, pues pon la guinda. Mejor explicado no. Bueno, pero cuéntanos. No puedes ver, ¿no? Lo has definido tal como es. O sea, no se puede añadir ni un punto y una coma más porque es así, tal cual. Y eso es lo que vamos a tratar aquí de difundir. Sí. Empezaremos, no sé, por el primitivo, por dónde. Donde tú quieras. No, tú di. A ver, tú has hecho el primitivo, por supuesto. Sí, mira, el primitivo, ya que han nombrado a Alfonso III, el Magno, pues fue uno de los primeros albergues, fue construido en el pueblo de Villamir, cerca de Tineo. Sí. Y es uno de los 3 grandes albergues históricos de
del camino, sobre todo del camino francés, porque hay otro que está en Somport, que es Santa Elena. Uy, un minutillo, así que nada, bueno. Bueno, luego hay que acordarse pues del camino también de la costa. Hay muchos, y los interiores, el mismo que nos toca, el Camino de Madrid. El Camino de Madrid, que es el que parte de la iglesia de nuestra sede, de la cofradía. Santiago y San Juan Bautista, la que es construida para sustituir a aquella que tiró un gran amigo de Paco. Coela, que fue Pepe Botella. El Plazuela, ¿no? Pepe el Plazuela. Que fue dicen para la salubridad de... Hombre, esa plaza no te lo discutiría y como para la de ampliar. San Martín, pero la Plaza Oriente no. No, ¿para qué era? ¿Para qué se cargó la iglesia de Santiago y la de San Juan? Esa posiblemente las descargaría para abrir un poco a la higiene, las callejuelas estrechas y plazuelas de Madrid, como la de San Martín también, claro. La de la plazuela que está ahí donde el Póstigo. Sí. Pero la del Palacio Real fue un auténtico objetivo militar para despejar el campo de tiro si hubiera un ataque sobre el palacio. Y además en la plaza de Ramales, que toda la gente pasa por allí, donde se supone que están los restos de Velázquez por allí andando, si os fijáis, si se fija la gente cuando pase, hay unos cubiletes que la gente se sienta. Ese es el perímetro donde estaba la iglesia de San Juan Bautista. Si lo ves desde cenitalmente, está ahí dibujada. Eso está ahí. El perfil. La de Santiago estaba un poquito más para atrás. Pues nos tenemos que ir. Aquí ya nos dice David, nos vamos pues con la mochila repleta. Y preparada. De experiencias. Bueno, hemos estado en Cuba, hemos cambiado de ambiente. Sí, hemos estado en Cuba, en Oriente, en Europa. Y próximamente volveremos al camino, a ver en qué punto empezamos. Sí. A lo mejor empezamos el Camino de Madrid o no sé. O donde nos la actualidad o la cosa que venga, pues eso, lo trataremos. pues venga. Como buenos peregrinos y como el camino, que el camino nos lleve y nos dejamos llevar, porque el apóstol nos llevará por donde sea. Exactamente. Eso es. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos, porque ya David se está enfadando. Así es que, queridos oyentes, bienvenidos a la nueva temporada. Espero que nos acompañéis. Y nada, nos volvemos a ver aquí la semana que viene. Sed muy felices.